Les presento a través de CardioScience el curso poligráfico de electrocardiografía deductiva. Nuestro curso está apegado a la teoría de ciencia abierta, esto es sin costo, y tiene el objetivo de lograr la adquisición de competencias para deducir y recordar los parámetros de la lectura aplicada a trazos de electrocardiograma en base al conocimiento significativo. En esta primera edición considero lo indispensable para aportar de manera concreta los conocimientos básicos en la interpretación del electrocardiograma, el cual es un estudio indispensable para clasificar y tratar la principal causa de muerte cardiovascular, que es el síndrome coronario agudo o SICA, que incluye al infarto agudo del miocardio con y sin elevación del ST, y es la base para iniciar un programa local y regional del tratamiento efectivo para disminuir la mortalidad por este evento mayor cardiovascular. Los principales objetivos de nuestro curso son que este sea útil para identificar emergencias cardiovasculares hospitalarias y prehospitalarias, así como para evaluar el inicio del tratamiento trombolítico, la respuesta al mismo y las complicaciones eléctricas o arritmias asociadas al infarto agudo al miocardio. También tiene como objetivo facilitar la comprensión del curso Soporte Vital Cardiovascular Avanzado de la American Heart Association o ACLS y para facilitar la preparación del examen nacional de aspirantes a residencias médicas ENARM. Está dirigido específicamente a personal de enfermería que se desenvuelve en áreas críticas, médicos generales que prestan sus servicios en áreas de atención de urgencias, médicos especialistas, técnicos en urgencias médicas y paramédicos, aspirantes al examen nacional de ENARM y médicos internos de nuestro hospital. Claro está, a todos mis estudiantes de la Universidad Veracruzana. El curso incluye 10 módulos independientes. En este momento, junto con esta presentación, aprovecho para iniciar un resumen general, donde mi objetivo es que en menos de 60 minutos de atención al mismo, se logre interpretar un electrocardiograma con lo mínimo de información básica, para que en entregas posteriores de módulos semanales pueda profundizar y reforzar los temas específicos de manera didáctica y concreta. Estos módulos estarán disponibles por espacio indefinido en nuestro portal de cardioscience.com.mx, así como en las redes sociales Face y YouTube. Y en ellos analizaremos el conocimiento de cavidades cardíacas, cálculo de la frecuencia cardíaca, eje eléctrico y especialmente los hallazgos de la cardiopatía isquémica. En el último módulo, que les recomiendo ampliamente, analizaré la interpretación de ritmos cardíacos o arritmias, donde de forma original mezclé pentagramas de las secuencias de conducción eléctrica, trazos electrocardiográficos, vistas dinámicas de monitor y cuadros de descripción de los trastornos del ritmo, que denominé método poligráfico deductivo. Para concluir, anexé prácticas de trazos de electrocardiogramas, principalmente arritmias, guiados en el módulo, y una gran cantidad de electrocardiogramas interpretados que pueden localizar asociados en el área de educación en el segmento de electrocardiogramas de nuestra página cardioscience.com.mx. Para eventos y ediciones posteriores, consideramos analizar temas específicos de electrocardiografía con la colaboración de cardiólogos electrofisiólogos para llevar el nivel de enseñanza en el área a otra dimensión. Sinceramente, espero que nuestro curso sea de utilidad especialmente a mis exalumnos y alumnos. Les deseo buena suerte en espera
de sus comentarios por los diversos medios de comunicación presentes en nuestros canales. Muchas gracias. CardioScience presenta electrocardiograma rapidín. Principios básicos. El corazón es un órgano compuesto por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las paredes auriculares son más delgadas, las paredes ventriculares son paredes musculares y más gruesas, las cuales están irrigadas por las arterias coronarias. Cuando hay daño de las válvulas o aumento de las presiones pulmonar o sistémica, las cavidades cardíacas pueden crecer. Las coronarias son arterias llamadas así porque forman una corona alrededor del corazón. Son tubos arteriales que se ramifican en capilares que irrigan las paredes del corazón y que cuando se obstruyen estas arterias por grasa se denomina aterosclerosis y pueden producir muerte de una parte del tejido cardíaco, y eso es un infarto por obstrucción de las arterias coronarias. Otro aspecto importante anatómico es las fibras especializadas eléctricas del corazón, formadas por el nodo sinusal, localizado en la desembocadura de la vena cava superior, que es un grupo de células activas eléctricamente, que se comunica con otro nodo de células, que es el nodo aurículo-ventricular, localizado en la porción superior del tabique interventricular, conectados por 3 haces internodales o circuitos preferenciales de conducción. Y a partir del nodo aurículo-ventricular parte el tronco y las ramas de las de His, derecha e izquierda, que se distribuyen a lo largo y ancho de las paredes ventriculares, formando una red eléctrica llamada Purkinje. Este sistema eléctrico se encarga de mandar impulsos que generan cambios en el contenido de electrolitos dentro de las células a través de cambios en la polaridad de la membrana, lo cual produce campos electromagnéticos que pueden ser detectados por electrodos alrededor de las células y en este caso en la superficie del cuerpo de las personas, y así poder medir la energía eléctrica que se está generando en las células del corazón. Y esto es realmente el electrocardiograma. Cuando una célula se activa eléctricamente y se contrae, se dice que hay una despolarización. O sea, despolarización es igual a contracción. Y cuando se relaja la célula, se dice que es una repolarización. O sea, despolarización es contracción y repolarización es relajación. Esto es gracias al sistema especializado de conducción eléctrica, que puede también sufrir daño, como el músculo, como las válvulas, y es el electrocardiograma una guía muy importante para determinar dónde está el daño. Cuando las células cardíacas se contraen de manera unida, generan la extracción de sangre del corazón y se produce la sístole. Cuando las células se relajan o se repolarizan, se produce la diástole. Los cambios de la sístole y la diástole producen cambios en la presión, cambios hidráulicos, pero es muy importante recordar que esto se inicia con una activación eléctrica que genera
potenciales que pueden ser medidos. Estos potenciales se llaman curvas de potenciales de acción. Y estos potenciales de acción de las membranas de las células activadas pueden ser medidas a través de un electrocardiograma. Es muy importante tener el concepto nuevamente de lo que es la despolarización, o sea, contracción de una célula, y repolarización, que es relajación de una célula. Cuando tenemos la despolarización auricular, se manifiesta en el electrocardiograma como una onda P. Y cuando tenemos una despolarización de los ventrículos, se manifiesta como una onda QRS. Cuando se repolariza, o sea, cuando se produce la diástole, se manifiesta como una onda T en el electrocardiograma. Como pueden ver, esta es la unidad más importante en un electrocardiograma. La onda P, el complejo QRS y la onda T, las cuales tienen que seguir un orden, porque es la activación del corazón, una secuencia. Primero se activa el nodo sinusal y esto produce una despolarización de las aurículas. Posteriormente el impulso llega al nodo auriculoventricular, hay una espera para que puedan vaciarse las aurículas a los ventrículos de sangre y se produce una pausa o segmento PR. Cuando se despolarizan los ventrículos se produce el QRS y cuando se repolarizan los ventrículos se produce la onda T del electrocardiograma. Entonces, esto es la secuencia de activación eléctrica del corazón. Y es precisamente lo que mide el electrocardiograma, como les he comentado. El electrocardiograma es un estudio que tiene utilidad específica para diversos objetivos. Uno de ellos es determinar el ritmo normal del corazón y la presencia de arritmias, y al mismo tiempo evaluar el funcionamiento de los marcapasos. Otro es el determinar trastornos de la conducción intraventricular o auriculoventricular, como los bloqueos de rama y los bloqueos auriculoventriculares. Determinar el grado de crecimiento de las cavidades auriculares y ventriculares, y sin duda es valiosísimo para la determinación del tratamiento del infarto agudo del miocardio, ya que la presencia de elevación del ST va a determinar el tratamiento trombolítico o el tratamiento médico y la revascularización directa de las arterias coronarias. Todo esto va a depender en gran medida de la determinación electrocardiográfica. De ahí la importancia que tiene clínicamente el día de hoy este estudio. Este es el formato en el que normalmente entregan un electrocardiograma. Como pueden ver, tiene diversas porciones llamadas derivaciones. 1, 2 y 3 en números romanos son las bipolares y ya iremos viendo cada una de ellas. El electrocardiograma es un estudio que se toma por medio de un equipo que se llama electrocardiógrafo y que registra por medio de electrodos la activación eléctrica del corazón. Estos electrodos se ponen de una forma ya determinada internacionalmente y lo analizaremos en el módulo correspondiente, donde ampliaremos más la colocación de los mismos. Finalmente, el resultado es este estudio. Se ven 12 derivaciones, las bipolares de 1, de 2 y de 3, ABR, ABL, ABF se llaman aumentadas de los miembros, y las precordiales son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y en la parte de abajo se ve un D2 largo en romano, D2 largo en romano, para determinar arritmias. Este es el formato. El papel en el que se inscribe el electrocardiograma es muy importante recordar
para poder realizar las mediciones de manera apropiada. El papel es un papel cuadriculado, milimétrico. Cada milímetro es de 0.04 de segundo si el papel se corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Entonces, 5 cuadros serán 0.20 segundos. Esto es en el plano horizontal, o sea, el plano horizontal mide el tiempo. Son 200 milisegundos o 0.20 segundos, 5 cuadros de 0.04 segundos. Y en el plano vertical, cada cuadro mide 0.1 milivoltios, o sea, se requieren de 10 cuadros para hacer 1 milivoltio. Con esto podemos hacer las mediciones pertinentes de las ondas. Las derivaciones, como les comentaba, están las bipolares, las unipolares estándar y las derivaciones precordiales. Las precordiales van de B1 a B6, las derivaciones bipolares son D1, D2 y D3 con números romanos. ABR, ABL y ABF son las unipolares estándar. Se llaman derivaciones del electrocardiograma. Con respecto a las ondas, es muy importante definir conceptos. Toda onda que vaya por arriba de la línea cero o isoeléctrica se considera una onda positiva. Toda onda que vaya por abajo de la línea isoeléctrica o cero se considera una onda negativa. Una onda que suba al área positiva y baje al área negativa es una onda bifásica. Y si esta onda tiene lo mismo de positivo hacia arriba y de negativo hacia abajo, se considera una onda isoeléctrica. Las porciones que alternan entre una onda y otra onda se llaman segmentos, y las que incluyen segmentos y ondas se denominan intervalos. Como pueden ver, con lo dicho podemos definir que la onda P en este diagrama es una onda positiva, que el QRS, la onda Q, es negativa, la R es positiva y la S es negativa. Finalmente, la onda T es positiva en este diagrama, pero puede ser positiva o negativa con respecto a la onda T. Por ejemplo, ¿qué es R? Toda onda positiva que no sea ni P ni T. ¿Qué es S? Toda onda negativa después de R. Y ¿qué es Q? Toda onda negativa antes de R. Por lo tanto, cuando no hay R, pues no sabemos si es Q o S, y eso se define como onda QS. De ahí es lo importante de poder tener este concepto en mente. Vean ustedes, estas son las derivaciones precordiales, como B1 tiene una R pequeña y una S profunda, y va creciendo la R de B1 a B3, la S se va haciendo más pequeña, y finalmente en B6 la onda R es muy grande y hay una pequeña onda Q, que es una onda negativa que precede a la R, y una pequeña onda S que se ve mejor en B5, que es la onda negativa que está después de la onda R. Otro punto importante en el análisis del electrocardiograma es el punto J, que es el punto que une al QRS con el segmento ST. Tanto el punto J como el segmento ST son esenciales en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. En este diagrama se ejemplifica las diferentes morfologías que se pueden encontrar en el QRS y cómo deben de establecerse con letras mayúsculas y minúsculas de acuerdo al tamaño de las ondas. Por ejemplo, la primera es Q pequeña, R mayúscula, S minúscula, que es lo normal del QRS, que debe medir menos de 0.10 segundos. Las últimas tres son ondas QRS ensanchadas o empastadas que tienen o dos Rs o dos Ss. La segunda R o S se le pone R' o S'. Cuando no hay onda R, no podemos definir si es S o es Q,
como ya lo hemos comentado, y se denomina QS, y hablaría frecuentemente de infarto antiguo. Esto es el diagrama también de los intervalos y segmentos del QRS. Los más importantes, creo yo, para fines prácticos, son el intervalo PR, que va de donde empieza la onda P al QRS y va de 0.12 a 0.20 segundos, y el segmento ST, que está entre el punto J y la onda T. Existe otra onda que normalmente no tomamos en consideración, que es la onda U, y un intervalo importante, que es la distancia que hay entre una onda R de un latido y la siguiente onda R del otro latido. Estos intervalos RR entre cada latido deben ser simétricos, o sea, deben medir lo mismo. Si estos intervalos varían, entonces hay una arritmia, pérdida del ritmo entre latido y latido del corazón, y no es entonces un ritmo normal. De ahí la importancia del intervalo RR. Con lo visto hasta ahora, podemos ya intentar iniciar a aprender cuáles son las alteraciones en un electrocardiograma. Entonces, vamos a iniciar, como lo comenté, y como está en el orden de este examen, que es el examen que le pongo a mis alumnos desde hace 30 años en la Facultad de Medicina, en donde queremos que al terminar el curso los alumnos puedan decir el ritmo, la frecuencia, el eje eléctrico, los crecimientos de cavidades, isquemia, lesión, necrosis, e identificar las arritmias del corazón. Vamos a empezar por razones técnicas con la enseñanza del crecimiento de las cavidades. Los parámetros más importantes para el diagnóstico de crecimiento de cavidades auriculares y ventriculares, sin entrar en detalles técnicos o teorías más profundas. Para determinar el crecimiento auricular, se tiene que analizar la onda P en D2. Eso es lo más importante. La onda P en D2, si está acuminada, quiere decir si es mayor de 2.5 milivoltios, o sea, 2 cuadritos y medio arriba de eso, se considera crecimiento de la aurícula derecha, o sea, una P acuminada o picuda. Si la onda P en D2 está ensanchada y mide más de 2 cuadritos y medio, hablamos de crecimiento de la aurícula izquierda. Esto es, si tenemos una onda P acuminada y ensanchada en forma de M, tenemos un crecimiento de ambas aurículas o crecimiento biauricular. Nuevamente, onda P picuda o acuminada donde no me puedo sentar es crecimiento de la aurícula derecha. Onda P ensanchada en forma de M, crecimiento de la aurícula izquierda. Si tengo ambas cosas, crecimiento de ambas aurículas o vía auricular. Todo esto es el análisis de la onda P en la derivación D2. Vean ustedes este ejemplo donde se ve la onda P en la derivación D2 en forma de M. Eso se llama una onda P bimodal, ancha, también se llama P mitral, y traduce el crecimiento de la aurícula izquierda. Aquí pueden ver el crecimiento de la aurícula derecha, P acuminada en D2, y en esta proyección de electrocardiograma ven crecimiento biauricular porque la onda P en D2 está bimodal
y está acuminada. Crecimientos auriculares. Ahora veamos crecimientos ventriculares. Para el diagnóstico de crecimientos ventriculares tenemos que considerar el tamaño de la onda R y de la onda S en B1 y B2 o en B5 y B6. El crecimiento del ventrículo izquierdo nos va a dar R's grandes en B5 y B6 o S's grandes en B1 y B2. Así de fácil. Si en este electrocardiograma se ve una gran R en B4, B5 y B6, una S menos profunda en B1 y B2, pero esto ya es crecimiento del ventrículo izquierdo. Si sumamos la onda R de B5 o B6 con la onda S de B1 y B2 y nos da 30 o 35 milímetros, eso habla de crecimiento del ventrículo izquierdo. Si yo encuentro R grande mayor de 7 milímetros en B1 y B2, tengo crecimiento del ventrículo derecho. En presencia de bloqueo de rama derecha, tiene que ser la R mayor de 15 milímetros. Vean ustedes en este electrocardiograma cómo se ve el crecimiento del ventrículo derecho. R grande mayor de 7 milímetros en B1 y B2. Otro punto a considerar es la progresión de precordiales para determinar la dilatación del ventrículo derecho. Normalmente, B3 es una derivación isodifásica. Eso es donde la transición entre la R y la S, entre lo positivo y lo negativo de las derivaciones precordiales se lleva a cabo. Cuando la derivación B3, la morfología, se desplaza hacia el lado derecho, o sea, se va hacia B1 o B2, esto habla de que está dilatado probablemente el ventrículo izquierdo. Y si se desplaza hacia B5 y B6, que la isodifásica se desplace hacia esa área, hablamos de probable dilatación del ventrículo derecho. Levorotación, dextrorotación, que se puede asociar al crecimiento de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ahora analizaremos cómo se hace el diagnóstico de bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Para eso es indispensable encontrar R' en B1, B2 o B5 y B6. O sea, R empastada o QRS ancho. Vean ustedes en este diagrama cómo abajo se representa RSR', sería el dibujo habitual, o RR' o R empastada. Encontrar RR' con un QRS mayor de 0.12 segundos, o sea, mayor de 3 cuadritos pequeños de ancho, en B5 y B6, habla de bloqueo de la rama izquierda. Encontrar lo mismo, RR' mayor de 0.2 el QRS en B1 y B2, un complejo ancho, ensanchado, empastado, habla de un bloqueo de la rama derecha de las de His. Así de fácil se hace el diagnóstico. Claro que hay otros parámetros, cambios del eje eléctrico, en fin, pero esto es la clave para determinar así de fácil. Bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, y es un bloqueo en la conducción intraventricular a través del sistema especializado en estas ramas. ¿Cómo se ve? R grande, empastada en B1 y B2, bloqueo de rama derecha, R grande empastada en B5 y B6, bloqueo de rama izquierda. Analizando el electrocardiograma siguiente, vemos cómo hay R empastada en B5 y B6, RR' en B5 y B6, esto es un bloqueo de la rama izquierda, el QRS es ancho y empastado en esa área. Y cuando esto se presenta en B1 y B2, donde hay RR', es un bloqueo de la rama derecha de las de His.
Cuando tenemos mala circulación por oclusión de las arterias coronarias en el corazón, hablamos de cardiopatía isquémica. La obstrucción de las arterias coronarias puede ser muy grave y producir necrosis y muerte del tejido, o de menor intensidad y producir isquemia. Las arterias coronarias irrigan diferentes porciones del corazón, hay que recordarlo. Cuando tenemos isquemia buscamos test negativas. Cuando tenemos un grado mayor de obstrucción de las arterias, hablamos de lesión y para eso analizamos el segmento ST del electrocardiograma. Y cuando hablamos de necrosis o infarto antiguo, hablamos de una zona ya muerta. Buscamos ondas Q o ondas QS en electrocardiograma. Esa es la clave. Ondas T hablan de isquemia, T's negativas. Alteraciones del segmento ST hablan de lesión que puede ser subepicárdica o subendocárdica, como veremos. Y la presencia de ondas Q o QS hablan de necrosis, de un infarto antiguo. Ahora, esto hay que buscarlas de acuerdo a las derivaciones para localizar la zona en que está la isquemia, la lesión o la necrosis. Hay que recordar este diagrama en donde B1, B2 y B3 ven el septum interventricular, B4 ve la punta del ventrículo izquierdo, D1 y ABL son amigas, se tienen que ver como amigas y ven la cara lateral alta del ventrículo izquierdo. Y D2, D3 y ABF ven la cara inferior del corazón. Como pueden ver, D2, D3 y ABF se asocian entonces a la arteria coronaria descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha. O sea, si está obstruida la arteria coronaria derecha, las alteraciones se van a ver en D2, D3 y ABF. Si la arteria dañada es la arteria descendente anterior, pues va a ser B1, B2, B3 hasta B4. Y si hay un problema en la arteria circunfleja, la alteración se va a ver en la cara lateral alta, D1 y ABL. Es muy importante recordar esto porque es la manera en que puede uno correlacionar anatómicamente la arteria dañada con el sitio en el electrocardiograma en donde se encuentran las alteraciones de isquemia, lesión o necrosis. Vean ustedes, en este diagrama del electrocardiograma se puede determinar D1 y ABL son amigas y así se tienen que analizar. D2, D3 y ABF son amigas y ven la cara inferior. D1 y ABL ven la cara lateral alta. B1 a B4 ven la región anteroseptal y la cara lateral baja B5 y B6. De B1 a B5, B6 es la arteria descendente anterior. D1 y ABL, la circunfleja, arteria coronaria circunfleja, y D2, D3 y ABF, cara inferior, la coronaria derecha, en el 80% de los casos esto último. A veces la circunfleja puede irrigar esta zona en la cara inferior, pero solo en el 20% de los casos. Tenemos que buscar intencionalmente test negativas de ramas simétricas para detectar isquemia subepicárdica. Hay que buscarlas intencionalmente. Si yo tengo test negativas de ramas simétricas en D2, D3 y ABF, tengo isquemia subepicárdica en cara inferior y la arteria coronaria obstruida es la arteria coronaria derecha. Vean en este esquema cómo las ramas de la onda T, además de ser negativa, son simétricas, no asimétricas. De todas maneras, debemos considerar a la T negativa, aunque sea de ramas asimétricas, como de importancia clínica, hasta no demostrar lo contrario. Para fines prácticos,
La onda T negativa se tiene que analizar por derivaciones amigas, o sea, analizar D1 y ABL juntas, D2, D3 y ABF juntas, B3, B2 y B1 juntas. Son amigas. Si no se encuentran en estas derivaciones, no tiene validez. Una T negativa aislada. Las T negativas pueden estar de manera presente en ABR, en D3, en B1. Por lo tanto, la búsqueda tiene que realizarse de manera sistemática por caras o derivaciones asociadas. Si yo tengo T negativa en D1 y ABL, que ven la cara lateral alta, debo suponer que hay mala circulación de esta cara por oclusión de la arteria circunfleja. De ahí la importancia del análisis sistemático por caras. Veamos este ejemplo. En este electrocardiograma encuentro T's negativas en D2, D3 y ABF y T's negativas en B1, B2 y B3. Por lo tanto, tengo isquemia subepicárdica en la región anteroseptal e isquemia subepicárdica en la región inferior. Por lo tanto, debo suponer que tengo obstrucción ateroesclerosa de dos vasos coronarios, la arteria descendente anterior, que irriga de B1 a B3, y la arteria coronaria derecha a través de la descendente posterior, que irriga la cara inferior y que se manifiesta en D2, D3 y ABF. Un mayor grado de obstrucción coronaria se puede determinar por medio de la búsqueda de lo que es lesión en el electrocardiograma. Lesión se ve como elevación o depresión del segmento ST y del punto J. Es un grado más avanzado de mala circulación coronaria que puede ser de dos tipos. La lesión subepicárdica, que es equivalente a un infarto agudo al miocardio, se ve como elevación del punto J y del ST, del segmento ST. Y la lesión subendocárdica, que es un grado menor de lesión que la subepicárdica, que se ve en pruebas de esfuerzo. Uno buscaría eso como manifestación de mala circulación coronaria. En el posesfuerzo se llama lesión subendocárdica, la depresión del punto J y del ST. Pero también se ve en los síndromes coronarios agudos. Déjenme enseñarles cómo es la evolución de un infarto agudo al miocardio. En el primer recuadro, en el recuadro A, se ve cuando empieza un infarto cómo se inicia la elevación del ST. En el B, el infarto es un infarto agudo en evolución. En el C, después de que pasaron algunos días o se realiza la trombolisis y se destapa la arteria. En el D, ya pasó a una fase isquémica, la onda Q está aumentando, la onda T se vuelve negativa, quiere decir que ya hay necrosis por la aparición de onda Q, ya hay un infarto bien establecido y finalmente queda la onda Q como parte de la evolución de un infarto y el territorio muerto en esa zona. Por lo tanto, recordando e insistiendo, la elevación del punto J y del ST nos hablan de un infarto agudo en evolución. Se tiene que analizar esto también por caras. Si tengo elevación del ST, o sea, lesión subepicárdica en D2, D3 y ABF, el infarto agudo al miocardio es en la cara inferior por oclusión total de la arteria coronaria derecha. Si tengo elevación
del punto J y del ST, o sea, lesión subepicárdica en B1, B2 y B3, tengo oclusión total de la arteria descendente anterior, es un infarto anteroseptal agudo en evolución y es importantísimo realizar lo antes posible trombolisis o angioplastía directa para evitar la muerte del tejido y la necrosis. Esto es antes de 6 horas de iniciado los síntomas que habitualmente es dolor en el pecho. Un grado más severo de falta de sangre en una región del corazón pero sin llegar al infarto transmural es la lesión subendocárdica. La lesión subendocárdica se busca como una depresión del punto J y del ST. Es un hallazgo frecuente para considerar una prueba de esfuerzo positiva en el posesfuerzo y puede asociarse a angina inestable como manifestación del síndrome coronario agudo. Vean ustedes, este es un ejemplo, un electrocardiograma en el cual existe elevación del segmento ST en las derivaciones D2, D3 de ABF, o sea, de la cara inferior, y por lo tanto es un infarto agudo al miocardio por obstrucción de la coronaria derecha. Al mismo tiempo vemos la elevación en B5 y B6, lo cual afecta la cara lateral del ventrículo izquierdo, probablemente por afección de la arteria circunfleja. Existe además depresión del segmento ST de B1 a B3, eso se llama lesión subendocárdica, y hace suponer que puede existir una lesión de la arteria descendente anterior, y esta imagen es una imagen en espejo de lo que está ocurriendo en la cara inferior. Este es otro electrocardiograma que muestra un bloqueo de la rama derecha de las de His, tiene RR' en B1 y B2, pero tiene elevación del ST en D1 y ABL, lo cual equivale a un infarto agudo al miocardio en la cara lateral alta por obstrucción de la arteria circunfleja. Existe además lesión subendocárdica en D2, D3 y ABF, la cara inferior. Se deprime el ST, eso se llama lesión subendocárdica, como imagen en espejo. Este electrocardiograma muestra elevación del ST en D2, D3 y ABF, lo cual es lesión subepicárdica en la cara inferior. A pesar de esto, es un infarto agudo, aunque la presencia de ondas Q hablan de un infarto transmural, tal vez ya de algunos días de evolución. Lo importante también es que en B1, B2 y B3 y B4 hay lesión subendocárdica, eso es depresión del punto J y del ST en esta área. Eso se llama lesión subendocárdica. La elevación en D2, D3 y ABF del ST se llama lesión subepicárdica y habla de un infarto agudo, tal vez una extensión de un infarto antiguo en la misma zona. Ahora hablemos de lo que es necrosis. Necrosis es equivalente a un infarto antiguo del miocardio. Para esto tenemos que utilizar la onda Q. Onda Q mayores de 1/3 de la medición de R es igual a necrosis. O complejos QS, donde no hay R, habla de una cicatriz eléctrica antigua por un infarto al miocardio. De ahí tenemos, por ejemplo, si tengo QS en B1, B2 y B3, tengo un infarto antiguo anteroseptal por la oclusión de la arteria descendente anterior. Vean ustedes en el diagrama, ondas Q es la que precede a la onda R, onda Q de 1/3 de la onda R es igual a un infarto antiguo, y QS, no hay R, es un QS después de la onda P, equivale también a un infarto al miocardio antiguo. Si tengo Q en D2, D3 y ABF,
las amigas, así se analiza este tipo de eventos. Tengo un infarto inferior antiguo, como se ve en este caso, en este electrocardiograma. Vean, ondas Q en D2, en D3 y en ABF, las amigas que ven la cara inferior. En este mismo electro tengo T's negativas en B5 y B6, lo cual es isquemia subepicárdica en la cara lateral alta. Ahí todavía no hay infarto, hay isquemia. Cuando hay necrosis o infarto antiguo, tengo Q. Ahí ya hubo un infarto, ya se murió ese tejido de esa zona por oclusión completa del vaso que irriga esa zona. En la cara lateral alta, en este electro, aún no ha habido muerte de ese grupo celular. Continuando con nuestro curso, analizaremos cómo se calcula la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, nos referimos al número de latidos que tiene el corazón en un minuto, que normalmente es entre 60 y 100 latidos por minuto. Eso es lo normal. Y cuando analizamos un electrocardiograma, por lo tanto, nos referimos a la frecuencia ventricular, es decir, a las ondas R, aunque podemos tener frecuencia cardíaca auricular y frecuencia cardíaca ventricular. Habitualmente nos referimos a las ondas R o ventricular. Realicé este diagrama para enseñarles a ustedes a analizar y a calcular la frecuencia cardíaca. Hay dos complejos QRS. El primero se toma la onda R, preferentemente en el cuadro que inicia los 5 cuadros pequeños. Se toma esa R como la de referencia. A los 5 cuadros se empieza a contar 300, el siguiente 5 cuadros 150, siguiente 5 cuadros 100, siguiente cuadro 75, 60, 50 y 40. Como pueden ver, cada 5 cuadros le di un valor que nos va a decir cuánto es la frecuencia cardíaca en base al siguiente latido o onda R. Vean ustedes, el intervalo RR debe ser fijo, o sea, debe haber lo mismo entre una R y otra R para medir esta frecuencia. Si se dan cuenta, entre la primera R y la segunda R hay 20 cuadritos pequeños o 5 cuadros grandes. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca es de 75 latidos por minuto si contamos 300, 150, 100, 75. Entre cada cuadros grandes hay 5 pequeños. Si la onda R cae en medio de esos cuadros pequeños, pues va a depender en qué longitud caiga. Por eso los cuadros pequeños de 300, 150 tienen un valor de 30. Los cuadros pequeños entre 150 y 100, cada cuadro pequeño vale 10. Y entre 75 y 10 vale 5. ¿Por qué? Porque entre 100 y 75 hay 25. Y si lo dividimos entre 5 cuadros pequeños, pues nos va a dar 5. Si 150 y 100 hay 5 cuadros, lo dividimos entre 50, que es la diferencia entre 150 y 100, pues cada cuadro pequeño va a valer 10. Entonces, vamos a tener que hacer algunos ejemplos para determinar con exactitud la frecuencia cardíaca, y esto lo pueden encontrar en nuestra página cardioscience.com.mx. Ahora identifiquemos el ritmo cardíaco normal. Vean ustedes, este es el trazo de un monitor de un ritmo normal. Vean cómo hay onda P. Esa onda P precede a cada QRS, o sea, cada onda P tiene un QRS. Esto es, el QRS debe ser estrecho
no debe ser ancho, no debe ser mayor de 0.12 segundos. El intervalo entre R y R debe ser regular, o sea, rítmico. La frecuencia cardíaca normal debe ser entre 60 y 100. Por lo tanto, si hay onda P, si sigue el QRS, si el QRS es estrecho, si la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100, hablamos de un ritmo sinusal normal. Vean ustedes, esta sería la secuencia de activación normal del ritmo cardíaco, como se ve en un electrocardiograma, como si la frecuencia cardíaca reduce de 60, pues ya es una arritmia, se llama bradicardia sinusal, como se ve en el electrocardiograma, como si sube de 100, se llama taquicardia sinusal, pero ya no es su ritmo normal. Por lo tanto, si existe alteración o ausencia de la onda P, si la onda P no es seguida de un QRS, si el QRS es ancho, el ritmo es irregular entre R y R, y la frecuencia cardíaca está por arriba de 100 o por abajo de 60, tenemos una arritmia, como en este caso en donde no hay onda P, hay QRS y ondas T con altísima frecuencia, es una taquicardia supraventricular y aquí el PR está muy prolongado y la frecuencia está baja, es un bloqueo B de primer grado con bradicardia sinusal, que es una arritmia. El intervalo PR es mayor de 0.20 y por lo tanto, a pesar de que sí es precedida la onda P, el PR es prolongado, es una arritmia, pero la frecuencia está abajo de 50, se llama bradicardia sinusal, que es otra arritmia. En este electrocardiograma vemos en todas las flechas un ritmo anormal. Esto es una arritmia muy peligrosa, se llama taquicardia ventricular. Vean como el QRS es muy ancho, no hay onda P y la frecuencia es muy elevada. Esto es otro tipo de arritmia que produce muerte súbita y que es muy importante tratar, sobre todo en pacientes con infarto agudo del miocardio por inestabilidad eléctrica. Se producen estas arritmias, cómo identificarlas, sobre todo, es lo más importante. Hay muchos tipos de arritmias, hay arritmias que dependen del territorio ventricular, que son las más importantes de aprender, y las arritmias del territorio sinusal y del territorio auricular. Todas las revisaremos de manera poligráfica en nuestro último módulo, el cual les recomiendo ampliamente, y estarán disponibles también en nuestra página cardioscience.com.mx para su análisis, incluso en electrocardiogramas que tenemos en la sección de educación de nuestra página. Pasemos ahora a un tema que es muy complicado para la mayoría de los estudiantes y que realmente, si sigue uno una metodología, no lo es. El cálculo del eje eléctrico. Para eso es importante aprenderse este esquema que se llama figura exiaxial, donde metemos en una sola figura el triángulo de Enthoven, que así se llama este triángulo, que formamos con los electrodos que ponemos en las piernas y en los brazos. Todas las derivaciones se llevan al centro de esta figura. Vemos D1 de manera horizontal, es la más importante, junto con ABF, que es la que está de manera vertical, y entonces formamos un círculo que aparentemente ponemos en la parte anterior del tórax para saber la posición eléctrica del corazón. ¿Qué es eso, el eje eléctrico? Buscar la posición eléctrica del corazón. La posición eléctrica del corazón normalmente va entre 0 y 90 grados, más el signo es más 0 a más 90 grados, que estaría aquí representada por la zona amarilla. Si se desvía el eje eléctrico hacia la zona roja, se dice desviación del eje a la derecha. Si se desvía a la zona verde, se dice desviación del eje eléctrico hacia la izquierda y hacia arriba. Pero ¿para qué nos sirve el eje eléctrico? Realmente es para pocas cosas. Se le ha dado más importancia de la que realmente tiene y en la actualidad no se deja al eje eléctrico toda la importancia de la interpretación de un electrocardiograma. Fíjense bien. Causas que desvían el eje eléctrico hacia arriba y hacia la izquierda. El crecimiento del ventrículo izquierdo, el bloqueo de la rama izquierda
y el bloqueo del fascículo anterosuperior. Si yo no tengo crecimiento del corazón izquierdo, ni tengo bloqueo de rama izquierda, y el eje está desviado hacia la izquierda y hacia arriba, pues tengo un bloqueo del fascículo anterosuperior. Eso es útil. En cambio, desviación del eje a la derecha, pues se debe a que crece el corazón del lado derecho, a un bloqueo de la rama derecha o a un bloqueo del fascículo póstero inferior. Lo mismo, si no tengo datos de crecimiento del ventrículo derecho en el electro, ni bloqueo de la rama derecha, y el eje está desviado a la derecha, pues es un bloqueo del fascículo póstero inferior. Esta es la utilidad en la cardiología, el electrocardiograma en adultos. En cardiología pediátrica es mucho más complejo y muy útil para clasificar las cardiopatías congénitas. Pero en el adulto esa es la utilidad, por favor, hay que recordarlo. Vean ustedes, esta es la figura exaxial. Nuevamente vamos a definirla con exactitud. Primero, vean ustedes la derivación de 1, cómo divide a esta figura en dos partes. Una porción superior o hacia arriba y una porción inferior o hacia abajo. De 0 grados de un lado y del otro lado a 180 grados. Por lo tanto, de 1 nos sirve para saber si el eje eléctrico está hacia la derecha o hacia la izquierda. La siguiente derivación importante es ABF. ABF nos sirve para dividir nuestra figura en el lado derecho y el lado izquierdo. ABF va de más 90 grados en la parte de abajo a menos 90 grados en la parte de arriba. El signo es para saber si los 90 grados son arriba o abajo. Por lo tanto, estas dos derivaciones nos sirven para definir en cuadrantes 2 superiores, 2 inferiores, 2 derechos y 2 izquierdos, y poder definir con exactitud la posición de nuestro eje eléctrico. Les recuerdo que es en el cuadrante inferior del lado izquierdo entre 0 grados y más 90 grados. Teniendo en consideración todo lo platicado, el método para sacar el eje eléctrico es el siguiente. Primero deben ver el complejo QRS en D1. Si el QRS es positivo, o sea, es más hacia arriba que hacia abajo, el eje está hacia la izquierda. Si el QRS es más negativo, o sea, más hacia abajo de la línea isoeléctrica, el eje está hacia la derecha. Posteriormente se ve la derivación ABF. Si ABF es positiva, el eje está hacia abajo de 0 grados. Si ABF es negativa, o sea, abajo de la línea eléctrica, el eje está hacia arriba. Ya con esto tenemos definido el cuadrante en el que se encuentra nuestro eje eléctrico. Sabemos que está hacia la derecha o hacia la izquierda, o sabemos si está hacia arriba y hacia abajo. Simplemente con eso sabemos si el eje es normal o es anormal. Acuérdense, el eje tiene que estar en el cuadrante inferior izquierdo. Si queremos ser más específicos y saber exactamente a cuántos grados está nuestro eje, necesitamos obtener otros dos pasos. Estos son buscar la derivación isodifásica de D1 a ABF, en las derivaciones de D1 a ABF.
En este caso, las precordiales no se consideran. La isodifásica, recuerden, es aquella que es lo mismo de positiva que de negativa. O la derivación más pequeña. La más pequeña de todas será nuestra derivación que consideramos como isodifásica. El cuarto paso es sacar la perpendicular de esta derivación isodifásica, recordando que la perpendicular es la que cruza a 90 grados una línea. Vamos a hacer un ejemplo para entender cuál es la metodología para sacar el eje eléctrico. Vean ustedes, esto es una derivación no isodifásica, porque tiene más positivo, que sería la R, que negativo, que es la S. La más pequeña es aquella que las ondas, comparativamente con el resto de las derivaciones, son las de menor voltaje. La del medio es una derivación isodifásica, porque tiene lo mismo de positivo hacia arriba que de negativo hacia abajo. La R y la S son iguales. Teniendo en mente esta consideración, podemos ya intentar realizar el primer ejercicio. Vean ustedes, primer paso, ver la derivación de 1. En este caso, la derivación de 1 es más positiva la R que negativa la S, por lo tanto, el eje está hacia el lado izquierdo de nuestra figura hexaxial. Segundo paso, ver la derivación ABF. En este caso, R es más positiva que S, por lo tanto, el eje está hacia abajo. Con esto ya sabemos que el eje está en el cuadrante inferior izquierdo y por lo tanto es normal. El tercer paso es buscar la isodifásica. La isodifásica la consideré aquí como en ABL, como la isodifásica que tiene lo mismo de positivo que de negativo. En el diagrama se ve en rojo y la perpendicular es la línea amarilla, que es la derivación de 2, y por lo tanto el eje eléctrico se encuentra hacia abajo, hacia la izquierda, a más 60 grados, que es totalmente normal. Vean ustedes el recuadro de hasta abajo. Dice, cuando existe S en D1, en D2 y en D3, o Q en D1, D2 o D3, el eje eléctrico no se puede determinar porque es un eje punta atrás o punta adelante en el plano frontal. Si encuentran esto, deben decir eje indeterminado. Analicemos el siguiente electrocardiograma. Vean ustedes cómo en la derivación de 1, de 2 y de 3 existe una onda S. Lo dicho es, si hay S1, S2, S3, el corazón es un corazón punta atrás, el eje es un eje indeterminado, no podemos sacar en el plano frontal el eje eléctrico. Lo mismo ocurre si hay Q en D1, D2 y D3, y por lo tanto nuestros pasos salen sobrando. Recuerden, S1, S2 o C3, Q1, Q2, Q3, eje indeterminado. No se puede sacar el eje eléctrico. Les recuerdo que en el módulo específico durante el curso vamos a hablar de manera mucho más extensa sobre el eje eléctrico. Es importante que recuerden la utilidad del eje eléctrico. Si el eje eléctrico está desviado anormalmente hacia el lado izquierdo y hacia arriba de 0 grados, deben considerar que hay crecimiento del ventrículo izquierdo o bloqueo de rama izquierda
o bloqueo del fascículo antero superior. Para eso sirve. Si el eje eléctrico está desviado hacia el lado derecho, consideren crecimiento del ventrículo derecho, o bloqueo de rama derecha, o bloqueo del fascículo póstero inferior. Esa es la utilidad del eje eléctrico. Insisto, esto lo abordaremos de manera mucho más específica en el módulo de cálculo del eje eléctrico de nuestro curso. Es esencial poder comunicar a otros el resultado de nuestras observaciones de manera clara, organizada, concreta, sistemática. Así es como debe ser el informe final o conclusión de nuestro electrocardiograma. Nosotros tenemos ya el análisis de la frecuencia, del eje eléctrico, crecimientos auriculares ventriculares y la presencia de necrosis, lesión o isquemia. Todo esto tenemos que describirlo en un orden para poder entendernos con el resto de nuestros compañeros. ¿Cuál es el orden habitual del informe final, la conclusión de un electrocardiograma? Primero es poner la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. Posteriormente se pone el cálculo del eje eléctrico con signo y grados para definir exactamente dónde está, o cuando menos decir si es normal o no. El ritmo, uno tiene que encontrar la presencia de ritmo sinusal, y si no hay ritmo sinusal, cuando menos mencionar que existe una arritmia, aunque no se sepa qué arritmia. Pero si hay ritmo sinusal, comentarlo como tal. Ver si existe o no una arritmia y mencionarla por su nombre. El crecimiento de cavidades sería el siguiente paso, auriculares primero, ventriculares después. Y la presencia de infartos antiguos, de isquemia, de infarto agudo, o sea, hablar de cardiopatía isquémica, bloqueo de ramas o bloqueos intraventriculares, fasciculares, y finalmente bloqueos auriculoventriculares. Por ejemplo, el orden de un reporte sería el siguiente. El electrocardiograma sugiere, es algo que se pone como un final, frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, eje eléctrico a menos 30 grados, en ritmo sinusal, con extrasístoles ventriculares bigeminadas, dilatación de la aurícula y del ventrículo izquierdo, con isquemia subepicárdica anteroseptal, lesión subendocárdica en la cara lateral e infarto antiguo en la cara inferior, con bloqueo de rama izquierda. Esto sería un ejemplo, pero vamos a analizar un electrocardiograma específicamente. Aquí tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones en reposo que muestra un ritmo sinusal porque hay P positiva en D1 a BF, el PR mide 0.16, la frecuencia cardíaca se encuentra en 75 latidos por minuto, cada P es seguida de un QRS, el QRS no es ancho, el intervalo entre R y R es fijo. Todo esto lo hace un ritmo sinusal. El eje eléctrico, vemos D1 que es positivo, entonces el eje está hacia la izquierda. Vemos ABF que es la isodifásica, por lo tanto la perpendicular a ABF es D1 y se encuentra hacia la izquierda, o sea, el eje está 0 grados, porque la isodifásica es ABF. Crecimientos auriculares no existen porque la onda P es de tamaño normal en D2. Crecimientos ventriculares no existen porque las R's de B1 y B2 son normales, no hay crecimiento derecho,
las R's de B5 y B6 son normales, no hay crecimiento izquierdo, y la transición, no hay ni levo ni dextro rotación. Isquemia, hay isquemia subepicárdica por ondas T negativas en D2, D3 y ABF. Lesión, hay lesión subepicárdica en D2, D3 y ABF, o sea, hay un infarto agudo en la cara inferior por obstrucción de la arteria coronaria derecha, ya con presencia de onda Q, que nos habla de necrosis del tejido. Nuestro reporte final será electrocardiograma que sugiere ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 75 por minuto, con presencia de un infarto inferior agudo, probablemente por obstrucción de la arteria coronaria derecha. Espero que hayan notado que no mencioné que no hay bloqueo de rama ni bloqueo intraventricular. Este otro electrocardiograma en reposo de 12 derivaciones muestra ritmo sinusal por la presencia de onda P con un PR normal, sin arritmias porque el intervalo RR es fijo. El eje eléctrico se encuentra con hacia la izquierda porque D1 es positivo. La isodifásica es de 3, por lo tanto la perpendicular es ABR. El eje está a más 30 grados, es normal. La frecuencia cardíaca está en 95 latidos por minuto, por lo tanto es un ritmo sinusal. El eje eléctrico es positivo en D1, es a la izquierda, positivo en ABF, es hacia abajo. La isodifásica es D3, por lo tanto, la perpendicular es ABR y el eje se encuentra a más 30 grados, lo cual es completamente normal. Con datos de crecimiento de ambas aurículas, porque la P en D2 es bimodal y ligeramente acuminada, y a pesar de que la transición se desplaza hacia el lado izquierdo, no hay evidencia de crecimiento ventricular derecho porque el tamaño de las ondas R en B1 y B2 son normales, tampoco de hipertrofia del ventrículo izquierdo porque las R en B5 y B6 son normales. Si hay isquemia subepicárdica en la cara inferior, igual que lesión subepicárdica en la cara inferior por un infarto agudo al miocardio. No hay datos de bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha. Por lo tanto, el electrocardiograma sugiere ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 95 por minuto, eje eléctrico a más 30 grados, infarto agudo al miocardio en cara inferior por probable obstrucción de la arteria coronaria derecha, con crecimiento biauricular. En el módulo 10 de nuestro curso hablaremos de la interpretación de ritmos cardíacos o arritmias. Imagínense, llega un paciente a urgencias con dolor intenso en el pecho y presenta en el monitor estas alteraciones. Eso es una extrasístole, otra, latidos normales con elevación del ST en el monitor, extrasístoles ventriculares polimórficas, porque unas van hacia arriba, otras van hacia abajo. El dolor del pecho del paciente aumenta notablemente, presenta palidez, diaforesis, la presión arterial empieza a descender de una manera importante, la piel se pone marmórea, en ese momento pierde el conocimiento y presenta, después de la taquicardia ventricular que vieron, esto que se llama fibrilación ventricular de espiga grande, pasa a una espiga pequeña, se inician las maniobras de reanimación tardíamente y finalmente el paciente cae en asistolia. Si se hubiera detectado correctamente y a tiempo las alteraciones del ritmo, es posible que se hubiera atendido de manera apropiada y se hubiera prevenido
la muerte súbita de este paciente. 50% de los pacientes que llegan al hospital con un infarto al miocardio pueden presentar este tipo de alteración, porque el otro 50% murió súbitamente en su casa o en la calle. Las arritmias cardíacas pueden ser de diferentes niveles, como lo hablamos en el ritmo, y es muy importante conocerlas, saberlas tratar. Espero que puedan acompañarme en el capítulo más agradable de este curso. Iremos hablando progresivamente de las arritmias cardíacas. No dejen de vernos, no dejen de escucharnos. Les agradezco su atención. Este fue un electrocardiograma rapidín.